Con la venia, señor decano. Buenos días, queridos compañeros, queridos alumnos. Damos comienzo a la séptima mesa de la segunda semana de la inteligencia artificial, bajo la rúbrica Inteligencia Artificial y nuevos retos en el derecho de los negocios. Mi intención era simplemente presentar a quienes de verdad son expertos en la materia, pero el decano me ha pedido que, como catedrática del área, por lo menos haga un breve esbozo de lo que será ubicar los temas que se van a tratar en la mesa correspondiente. Pues bien, yo no soy especialista ni muchísimo menos, ni siquiera soy aprendiz de inteligencia artificial, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible y en tiempo récord. Pues bien, como consecuencia del rápido y extraordinario desarrollo experimentado por la inteligencia artificial, por las tecnologías de la información y el surgimiento de lo que de forma en cierta manera eufemística se denomina inteligencia artificial, en algunas disciplinas jurídicas, como el derecho mercantil, siempre atento a las nuevas realidades del tráfico, esta realidad tecnológica constituye una circunstancia ineludible, susceptible no solo de servir de medio para la realización eficiente, rápida y, cabría decir, automatizada de muy diversos negocios mercantiles, sino también para integrarse en el marco institucional y organizativo de los distintos operadores económicos. En una evolución de gran importancia, como conocemos los mercantilistas, se pasa del mercado y, en concreto, del relevante sector asociado a las vertientes propias de financiación de las empresas y los proyectos, a quienes protagonizan la actividad desarrollada en su ámbito, empresarios y sociedades. Nuestra disciplina ha sido siempre un excelente banco de pruebas de esta materia, porque a lo largo de su recorrido histórico ha existido siempre una importante tendencia a automatizar la operatividad de las diversas instituciones que integran el derecho mercantil, con el objetivo de que no se frustre el sentido y la finalidad con las que fueron inicialmente desarrolladas. La inteligencia artificial, frente a las tecnologías de la información, deja de ser un mero instrumento, un medio para convertirse, al menos en apariencia, en un instrumento cognoscitivo y decisorio. Dentro de la compleja fórmula de inteligencia artificial, no es fácil para los juristas, que aunque somos técnicos, no somos ni pretendemos ser tecnólogos, concretar los distintos fenómenos que la engloban. De ahí que una cantidad de bibliografía jurídica no nos resulta adecuada a los que pretendemos acercarnos a este ámbito para la adquisición de las competencias básicas en aspectos jurídicamente relevantes de la inteligencia artificial, razón por la cual foros como el que actualmente se está desarrollando en el marco de la segunda semana de la inteligencia artificial de la Facultad de Derecho reviste una importancia fundamental. No resulta extraño que en el curso evolutivo del derecho mercantil la inteligencia artificial comience con las operaciones que se desarrollan dentro del marco de los mercados financieros, fintech, especialmente idóneos para la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Y si bien en las primeras etapas podría hablarse de una especie de autorregulación, una especie de denominada lex mercatoria, no ha tardado mucho tiempo en producirse una inevitable regulación impregnada de elementos propios de inteligencia artificial, conocidos como RegTech. Mucho más reciente es la traslación de la inteligencia artificial desde la vertiente externa o del mercado a los distintos operadores jurídicos, empresarios y sociedades mercantiles, al núcleo mismo del derecho mercantil, CorTech, la inteligencia artificial para la gestión de la empresa en el mercado, que, como podemos deducir, afecta plenamente al derecho de sociedades como parte esencial de la disciplina jurídico-mercantil y, en particular, al gobierno corporativo. De ahí el título de la mesa que voy a moderar: Inteligencia artificial
y nuevos retos en el derecho de los negocios. Por la complejidad de los temas que se tratarán, por su carácter, cabría decir, inestable, siempre dependiente de los incesantes y acelerados cambios experimentados por los distintos avances tecnológicos, no es posible ofrecer resultados permanentes y que sean indiscutibles. Hay, con todo, apreciaciones ciertas y ciertos criterios que se van consolidando, no solamente por la regulación incipiente, sino por la contribución de quienes, desde la doctrina científica, se han aventurado al análisis de las múltiples cuestiones asociadas a la inteligencia artificial en el ámbito mercantil. Me parece, por ello, especialmente importante invitar a foros como el actual, foros de reflexión y de debate, auténticos expertos en la materia, como los que hoy nos acompañan, que nos ofrecerán una visión especial sobre el relieve jurídico de la inteligencia artificial en el ámbito de nuestra disciplina. A todos ellos termino dándole mi más sincero agradecimiento personal y en nombre de la facultad a la que represento, porque han aceptado en tiempo récord la invitación que le hemos realizado. A continuación, yo solamente voy a decir el nombre, el título, y ellos irán tomando la palabra. Fernando Carbajo Gascón, catedrático de Derecho Mercantil, decano de la Facultad de Salamanca, hablará sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Pedro Portellano, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, of Counsel en Garrigues, hablará sobre inteligencia artificial y la toma de decisiones financieras en las sociedades. María Luisa Muñoz Paredes, catedrática acreditada de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo, hablará sobre los seguros paramétricos. Alfredo Muñoz García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, of Counsel en CECA Magán, hablará sobre la inteligencia artificial en el sector financiero, aplicación en finanzas tradicionales, TradFi y en finanzas descentralizadas, DeFi. Pablo Sambayón, profesor de la Universidad Pontificia, comillas, ICAE, codirector de la Cátedra Garrigues ICADE de Derecho de Sociedades, Entidades Financieras, Machine Learning y Cumplimiento Normativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Brenes, señor decano, querido Fernando. Buenos días a todos, un saludo muy especial también para los compañeros del área de Derecho Mercantil y un placer, por supuesto, compartir mesa con los queridos compañeros que conformamos la misma. Como ha dicho el profesor Brenes, yo voy a hablar de la intersección, lo que llamamos la intersección entre inteligencia artificial y propiedad intelectual, que es uno de los temas clave, o al menos uno de los temas quizás más mediáticos de estos 2 últimos años, y un tema además que requiere soluciones globales y que no las tiene de momento. Y vamos a hacer un recorrido por lo que llamamos los problemas del input y del output, es decir, la comida de la inteligencia artificial, el alimento, la entrada para aprender, para entrenarse y luego los problemas relacionados con la generación de resultados, de contenidos. La historia de la propiedad intelectual es la de su constante adaptación a los avances tecnológicos. La propiedad intelectual nace en el siglo XVIII por la presión que conllevó la automatización de la imprenta, las guerras entre editores. Luego se le quiso dar una pátina ius filosófica, muy importante también para concebir el momento en que se produjo, ¿no? Pues, plena ilustración y revolución industrial. La Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, pues se hablaba de que si se protege la propiedad sobre el esfuerzo manual del hombre, la manufactura, ¿cómo no se va a proteger o no se va a conceder también la propiedad al esfuerzo intelectual del hombre? Y de aquí el concepto. Todo se basaba en la filosofía de John Locke, pues, premiar el esfuerzo al trabajo, en este caso al trabajo intelectual. Pero los ilustrados alemanes, con Kant a la cabeza, hablaban de la necesidad, hablaban de reconocer el esfuerzo creativo como una manifestación de la personalidad creativa. Por eso los derechos de autor tienen una dimensión patrimonial y moral, ¿no? Sin embargo, en el mundo angloamericano,
pues lo que se premiaba era el incentivo, la filosofía de Jeremy Bentham, el utilitarismo económico, pues el incentivo a la creación para favorecer la innovación constante y luego el desarrollo, es decir, para favorecer el interés general. La disciplina se amplía ya en el siglo XX a las prestaciones artísticas e industriales, la industria de la cultura, y aparecen los derechos conexos o afines. Aquí los artistas sí hay un esfuerzo creativo, se premia el esfuerzo creativo y a veces profesional, no tan creativo, y la industria lo que se está premiando, el incentivo es a la inversión. Y hoy lo que tenemos, pues, tenemos derechos de autor y derechos conexos. Bien, ¿por qué hago esta introducción histórica? Porque a partir de lo que pasó en el siglo XVIII y luego la ampliación del siglo XX, tenemos una serie de principios básicos de la disciplina. Primero, nos centramos en derechos de autor fundamentalmente. El principio de autoría, solo puede ser autor el ser humano. Y esto, pues, cuando llega la inteligencia artificial, pues es objeto de reflexión y de debate. Segunda idea fundamental, la dicotomía idea-expresión. No se protegen las ideas fluyen libremente, se protege la expresión, un conjunto ordenado de ideas plasmado en un soporte que hace perceptible por los sentidos, que llamamos obra. La diferencia entre el corpus mysticum, que es la creación intelectual, y el corpus mechanicum, que es un soporte tangible o intangible. Hoy tenemos el sumum de la inmaterialidad, por ejemplo, con los tokens no fungibles, ¿no? Que ni siquiera están almacenados en un equipo informático, sino que están por las redes, ¿no? Almacenados en las redes. Bien, esto nos lleva a que la clave de la protección de la propiedad intelectual es la reproducción. Por eso el concepto de copyright, ¿no? Ellos no hablaban, hoy día los anglosajones hablan de intellectual property, como si el concepto fuera así suyo, pero su concepto es patent right, patentes, y copyright. Ellos no pensaban tanto en el concepto de la creación intelectual, sino en un valor de mercado. Y efectivamente, casi todos los actos de explotación de obras y de prestaciones conexas parten de una reproducción. Una reproducción que, a raíz de esa dicotomía idea-expresión, tiene que ser una reproducción expresiva. Es decir, lo que se protege es que no haya una copia de la totalidad o parte de una obra o de una prestación conexa. No se protegen los estilos creativos ni los géneros. Se protege la expresión, de la cual emanan ideas, pero las ideas fluyen libremente. Esto es otro concepto hoy expuesto también a debate. Y luego la limitación en el tiempo. El artículo 1, sección 8 de la Constitución de Estados Unidos expresa perfectamente la idea del utilitarismo. Dice, el Congreso promoverá el reconocimiento de derechos exclusivos para autores e inventores durante un tiempo limitado para incentivar la creación y que aproveche al interés que aprovecha el conjunto de los ciudadanos. Esa idea del utilitarismo anglosajón es la que predomina hoy día en la propiedad intelectual y también está muy presente en el debate de la inteligencia artificial. Bien, y llegamos a la inteligencia artificial. Si la historia de la propiedad intelectual es la de sus sucesivas adaptaciones a los avances de la técnica, pues está expuesta la disciplina otra vez a una nueva tecnología, en este caso claramente disruptiva, que obliga a repensar los fundamentos, los principios y las reglas de la propiedad intelectual. Pero ¿qué novedad más antigua? Es decir, cuando llegó la informática, cuando llegó la reprografía, ya, ¿por dónde tiramos? Cuando llegó la informática y cuando llegó la tecnología digital, pues ha habido que repensar y crear nuevas categorías, nuevos derechos, nuevos límites, nuevas formas de gestión. Ahora, claro, estamos en el centro, en el momento clave, crucial de la encrucijada, del encuentro entre una tecnología disruptiva y una disciplina clásica. Pero tampoco es tan dramático, ¿no? Por eso digo que qué novedad tan antigua. Podemos traer a colación aquella frase de Mario Benedetti, ¿no? Cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si podemos estirar la goma de la interpretación o tenemos que crear nuevos conceptos. La inteligencia artificial tiene tres fases básicas. La primera, la de creación de una gigantesca base de datos que llamamos dataset, mediante el scraping, ¿no? El raspado, la extracción de contenidos que se almacenan en esa gran base de datos, a partir de la cual beben los sistemas de inteligencia artificial en sus distintos modelos, sea machine learning o inteligencia artificial generativa. Aquí ya tenemos, esta es la fase que llamamos del input, la entrada.
Es decir, hay que extraer contenidos, lo llamamos minería de textos y de datos, hay que extraerlos, almacenarlos y ponerlos a disposición de los sistemas de inteligencia artificial. Esos problemas de input ya son problemas claros de propiedad intelectual, porque muchos de los contenidos que se extraen y se almacenan y a partir de los cuales aprende la máquina, entrena la máquina, pues son contenidos protegidos por derechos de autor y por derechos conexos. ¿Hay reproducción? ¿Hay reproducción de la obra o de la prestación o hay reproducción de los datos que conforman las obras y prestaciones? Porque aquí hay un proceso de decodificación de la obra en su lenguaje expresivo, sea literario, sea musical o visual, para conversión en tokens, que son series numéricas representadas en tokens. Y eso es lo que lee la máquina. La máquina no lee en un lugar de la mancha, lee 05, 08, 25, 3. Bien, y eso es lo que está en el dataset. Y eso es lo que aprende la máquina. A partir de ahí, la máquina genera resultados, que es la fase que llamamos de output, ¿no? Y aquí, pues hay también un posible problema con los contenidos preexistentes, porque la máquina, a veces, en esos resultados podemos percibir creaciones preexistentes, o prestaciones, grabaciones, fotografías, pero otras muchas veces no. Lo que pasa es que ha aprendido de Picasso, ha aprendido de Dalí, pero no vemos ni a Picasso ni a Dalí. O vemos elementos expresivos, o vemos estilos creativos. Pero no siempre, o pocas veces, vamos a ver la obra, ¿no? O fragmentos de la obra. Y luego, esos resultados que genera la máquina pueden ser protegidos por derechos de autor, pueden ser protegidos por derechos conexos, hay que crear una nueva categoría. Bueno, pues a partir de aquí vamos a entrar ya en detalles más técnicos, superficialmente, lógicamente, porque no tenemos tiempo suficiente, pero voy a intentar dar las claves. El problema del dataset training, ¿no? Del entrenamiento a partir de los datos almacenados en esa base de datos. La minería de textos y datos. Y aquí hay que hacerse preguntas. El simple almacenamiento de contenidos protegidos por derechos de autor y conexos, numéricos, es decir, representados en números, en una base de datos es un acto de reproducción, sujeto, por lo tanto, a los derechos exclusivos de autores, intérpretes y productores, o supone solo el uso de datos, ¿no? Pero no de obras ni de prestaciones. El proceso de puesta a punto, de entrenamiento de la máquina, esa tokenización y esa memorización, porque la máquina no almacena, la máquina memoriza. No hay un acto de almacenamiento como tal, técnicamente, es una memorización. Lo que pasa es que las máquinas son muy listas, ¿no? Entonces, nosotros no memorizamos el Quijote, pero ella sí. Y a lo mejor, pues luego te saca párrafos enteros del Quijote, o páginas enteras, o cuadros enteros de Picasso. Bien, pues eso es un acto de reproducción, sí o no. Para decidir, recuerden lo que he dicho antes, la dicotomía idea-expresión. Aquí lo que se protege es la expresión de una obra, de una interpretación o de una grabación. La expresión. Para decidir si hay un acto de reproducción, jurídicamente hablando, hay que conectar el input con el output. Es decir, hay que ver el resultado para ver si vemos una expresión de Picasso, de Javier Marías o de quien sea, ¿eh? O de Alejandro Sá, ¿no? Para hablar jurídicamente de reproducción. Técnicamente puede haber una reproducción, jurídicamente es lo que tenemos que valorar. ¿Se replican los contenidos que se han memorizado? Pues pocas veces, la verdad. Claro, si hay un acuerdo entre ChatGPT y el grupo Prisa y pagan una millonada, ¿por qué es? Porque quieren reproducir fragmentos de artículos periodísticos, etc. O un museo, o no un museo, una entidad de gestión que tiene o que gestiona los derechos de autores plásticos que están en un museo, es porque quieren reproducir. Pero si no hay ese acuerdo, no tenemos por qué ver esa reproducción. Entonces, la clave es, para que haya infracciones de derechos de autor y derechos conexos, ¿es preciso reconocer usos expresivos de obras y de prestaciones o no? Desde el punto de vista del derecho,
históricamente hablando, de la disciplina, del derecho de autor, derecho conexo, si no hay uso expresivo, no habría infracción del derecho de autor, ni de los derechos conexos. Porque se protege la expresión, no las ideas, y tampoco los datos de cada una de las palabras o de las imágenes o de los sonidos que conforman lo que llamamos obra o prestación afín. Es decir, una cosa son proteger las obras como obras y otra cosa es proteger las obras como datos. Esa es la clave de la encrucijada actual entre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Hoy se habla mucho de usos desintelectualizados. Es un palabra, viene del inglés, usos desintelectualizados. Estamos usando los datos, no la obra, no la prestación. Pero, claro, en esa encrucijada hay que tomar decisiones rápidas, primero por los tribunales y luego por los legisladores. Y lo que estamos viendo es que tanto tribunales como legisladores están haciendo una interpretación amplia del derecho de reproducción. Y de bueno, ya no sabemos si se reproduce expresivamente la obra, puede que sí, puede que no, pero aquí está pasando algo. Es decir, si nos elevamos en los conceptos, y no sabemos si hay técnicamente reproducción desde el punto de vista del derecho de autor y derechos conexos, pero hay un enriquecimiento injusto, es decir, hay un uso parasitario. Estos sistemas de inteligencia artificial no están bebiendo de esas fuentes para generar contenidos, y a partir de aquí, pues, decimos, hay una reproducción técnicamente hablando, lato sensu, aunque no haya una reproducción expresiva. Y la cuestión es, y esta es la clave, o sea, la segunda clave, hay una infracción, hay un uso de contenidos sujeto a los derechos exclusivos, es decir, sujeto a licencia, autorización. Hay que pedir autorización de cada uno de los contenidos que se almacenan, que aprende la máquina y que luego se expresan aunque no se vean. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona esto? O tenemos que buscar un equilibrio, que es la esencia de la propiedad intelectual, los equilibrios entre los intereses privados de autores, intérpretes y productores y el interés público. Y el interés público también es el interés público del mercado, de la competencia. No solo de los usuarios, que hacemos copias privadas, de las universidades, de las bibliotecas, sino también interés público de los competidores. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que se barajan? En Estados Unidos, la legislación, la Copyright Act, en la sección 107, establece el llamado fair use, el uso justo o uso leal. Es una excepción general a los derechos exclusivos de autores, intérpretes y productores, sujeta a 4 condiciones. No voy a entrar en detalles, pero aquí la clave es que quien usa un contenido protegido, si ese uso es transformativo, no principal, es decir, incluso accesorio, coyuntural, transversal, y no afecta a la explotación normal de la obra o prestación que se usa, ese uso es justo. Está excluido de los derechos exclusivos. Bien, esto es lo que pasó con Google Books, por ejemplo, y bueno, hay muchos casos en la jurisprudencia estadounidense. Esta es la clave de los más de 45 casos que hay ya en los tribunales estadounidenses. El más conocido es el de New York Times contra Microsoft por OpenAI, que son los de ChatGPT. Pero ahí hay casos que ya se han resuelto diciendo esto es fair use, y es que hay más que de esta manera favorecen el desarrollo tecnológico, todas las inversiones, pero parece que el caso de New York Times es que la máquina reproduce artículos completos. Es decir, el output dice aquí sí que hay uso expresivo. Y ahí puede cambiar la decisión, porque ahí quizás sí puede afectar a la explotación normal de la obra. Es decir, es un límite modulable, adaptable en función de las circunstancias. En Japón, en el año 2009 ya modificaron la ley de derechos de autor para incluir un límite de usos que no tienen propósitos, hago una traducción, propósitos de disfrute. Es decir, usos para máquinas. Se reproducen contenidos para máquinas, pero no hay un uso expresivo, no disfruta, el público no percibe la obra. Y por lo tanto dice aquí no hay infracción de derechos. Y además habla de usos, también otra excepción de usos menores o incidentales. Por lo tanto, si el output no refleja el contenido, no hay reproducción expresiva, y dice, bueno, se está usando para crear un contenido nuevo, pero no se ve.
Es un uso que no puede causar daño a la explotación normal de esas obras y prestaciones. Y la Unión Europea, siempre mucho más garantistas, pero ojo, no somos demasiado inteligentes en el desarrollo tecnológico, porque la Unión Europea no está compitiendo en esto. No compite ni en plataformas digitales ni en inteligencia artificial, no tenemos una industria potente y estamos vendidos a unos y a otros, a los estadounidenses, a los japoneses y a los chinos. En la Unión Europea, en la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital de 2019 se crean 2 límites nuevos que llaman de minería de textos y datos. Uno, artículos 3 y 4 de la directiva, que se incorpora en España en el artículo 67 del Real Decreto Ley 2421. Ya no tenemos solo una ley de propiedad intelectual, tenemos una y media. Nos han sacado un Real Decreto Ley en esta horda de legislación que tenemos estúpida, ¿no? Porque se entremezcla todo, esto es Real Decreto Omnibus y por ahí está, ¿no? Bueno, pues aquí hay 2 excepciones. Una, para usos científicos, es decir, el acto de extraer datos, textos y datos, para usos estrictamente científicos es una excepción pura, está excluida de los derechos de autor y derechos conexos, con el único compromiso de que universidades y centros de investigación almacenen los contenidos y que sea transparente ese almacenamiento de los contenidos que se usan. Y luego, un límite de minería de textos y datos para usos comerciales, que está expuesto a lo que llaman un opt-out o reserva de derechos. Lo que dice este límite es posible hacer extracción de textos y datos para almacenarlos en un dataset y que lo lean las máquinas para generar resultados, siempre que la fuente sea lícita. Esto es un problema, porque claro, la extracción de textos y datos es de contenidos en Internet en abierto. Si hay medidas tecnológicas de bloqueo de acceso, bloqueo de contenidos encriptados, medidas anticopia, los llamados robots TXT que impiden enlazar. Si se rompen esas medidas, esto es un delito, si hay fines de lucro. Artículo 273 del Código Penal, me parece. Y, por supuesto, es una infracción dentro de la ley de propiedad intelectual. Pero contenidos abiertos, muchos de esos contenidos abiertos son piratas. Son contenidos piratas. Pero ¿cómo discrimina la máquina si es pirata, si no es pirata? Son contenidos que están a disposición. Y luego, la reserva de derechos. Esta es una de las claves de antes y después del verano. Se está discutiendo mucho ahora. Lo que dice la norma es que puede haber una reserva de derechos que sea legible por la máquina, de manera automática. Y ahora lo que se está discutiendo es si esta legibilidad automática por parte de la máquina pues implica que los contenidos estén protegidos por medidas tecnológicas o no. Es decir, la máquina sí entiende que si hay una barrera no la puede pasar. ¿Bien? Pero ¿y si solo pone un típico, una reserva de derechos, un copyright? O no se puede utilizar estos contenidos sin la autorización de los titulares de derechos. ¿Eso lo lee la máquina, sí o no? Tenemos una sentencia muy reciente del Tribunal Regional de Hamburgo, de 29 de septiembre de este año, que es el caso Lion. Es una especie de fundación que hace una gigantesca base de datos que abre a todo el mundo. Lo que hace es minería y crea millones de datos. Y lo pone a disposición de todos los sistemas de inteligencia artificial que quieran beber de ahí. Públicos, privados, con fines científicos, con fines comerciales. Y aquí lo que dice el tribunal alemán, dice, no, lo que hace Lion es un dataset, es un acto de reproducción, lo dicen así, pero está protegido por esta excepción de minería de textos y datos porque lo hace con fines de investigación. Luego los otros, los que utilizan esa base de datos, que hagan lo que quieran, pero esto es con fines de investigación. Y Obiter dicta entra en la otra excepción, la minería de textos y datos con fines comerciales. Obiter dicta, dice, no es el caso, pero nos mojamos, ¿no? Y dice, mire, el opt-out, la reserva de derechos, no nos basta con una declaración en lenguaje escrito diciendo que esto está sujeto a autorización. Hay que utilizar medidas tecnológicas. Esto ha sido muy polémico y está expuesto, como digo, a debate. Bueno, hay muchas críticas sobre el hecho de que estas 2 excepciones de la legislación europea se pueden aplicar a la inteligencia artificial generativa. Porque ahí se dice, esto es del año 2019, esto está pensado para el machine learning. Las máquinas de machine learning lo que hacían era predicciones
A partir de datos de patrones, predicciones. Va a llover pasado mañana, mucho, poco, y dentro de un año también. Pero no generan contenidos de manera autónoma. No está pensado para eso. Pero claro, esto lo desmiente el Reglamento de Inteligencia Artificial de este mismo año, el 2019/2020. Perdón, el reglamento de ¿cuándo ha sido? De marzo de 2024, ¿no? Es que he puesto aquí mal la fecha. Porque el Reglamento de Inteligencia Artificial, en el artículo 53, se remite a la Directiva de Derechos de Autor del año 2019 y dice: se aplicará a la inteligencia artificial las excepciones de minería de textos y datos. Y lo que hay que hacer aquí, lo que aclara es transparencia. Quien haga minería de textos y datos tiene que decir qué contenidos ha utilizado para entrenar a la máquina. Y luego, otra vez, la reserva de derechos. Quienes generan sistemas de inteligencia artificial tienen que estar atentos a si hay reservas de derechos o no. De manera que si hay reserva de derechos, en la legislación europea, a diferencia de Japón y Estados Unidos, hay que pedir licencia, a priori. Negociar. ¿Con quién? Con editores, con productores, está claro, pero también con autores y con intérpretes, o estos no, o estos están postergados. Ya han cedido sus derechos a editores y productores, allá se vean. Y si no hay reserva de derechos, entonces se aplica el límite. Por eso es un pseudolímite, es un límite falso. Porque esa reserva de derechos, si admitimos que cualquier disclaimer diciendo, oiga, que aquí no, que necesita autorización, pues entonces hay siempre reserva de derechos. Esto tendrá que resolverlo, imagino, el Tribunal de Justicia en algún momento. Veremos, ¿no? ¿Cuál es la situación entonces? Y ya termino. Del eje LATAM, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos en Europa, ya me centro en Europa. En Europa tenemos dos límites que según el Reglamento de Inteligencia Artificial se aplican a la inteligencia artificial generativa, pero esa reserva de derechos, si la interpretamos muy ampliamente, entonces nos lleva a un sistema de autorizaciones, de licencias. ¿Bien? Incluso aunque no haya usos expresivos, incluso aunque en el resultado no se aprecie el contenido como tal. ¿Cómo se negocia esto? Bueno, lo que estamos viendo es negociaciones con grandes grupos mediáticos. He puesto Prisa en España, o el grupo puede ser Planeta, lo que sea, ¿no? ¿Va a haber un retorno para autores e intérpretes? No se sabe. No se sabe. De momento, por supuesto, ni los editores ni los productores se han ofrecido a decir, te doy el 10%, el 5%, el 1% o el 0,5%. Nada, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y luego se negociará con unos y con otros no. Con los que no se negocia porque tienen menos peso, van a llegar, estos más pequeños van a llegar a demandar constantemente a los sistemas de inteligencia artificial. Y veremos cómo se resuelve, ¿no? Bien, soluciones del eje Ferenda. Ya termino. Soluciones del eje Ferenda. Podemos mantener este sistema, pero podríamos modificar la ley para añadir una coletilla, la que pasó con el nuevo derecho conexo de los editores digitales. Los editores digitales, frente a plataformas como Google, el caso de Google News, dicen, bueno, pues hay un derecho exclusivo, Google tiene que negociar de buena fe, sin abusar de su posición de dominio, con los editores digitales, y estos tienen que dar un porcentaje de esos ingresos a los periodistas, a los autores. Esta coletilla podría servir para que haya un cierto equilibrio. Otra solución, que es la que baraja el Ministerio de Cultura, las licencias colectivas de efecto ampliado, que esto es un mecanismo del derecho nórdico, pero que está en la Directiva de 2019 y que en España no se ha incorporado, pero están preparando un Real Decreto del Ministerio, otro Real Decreto. Y esto es que si los productores y editores dan la gestión colectiva a una entidad de gestión de las muchas que hay, ¿no? Sea las GAE Música, Egeda Audiovisual o Cedro Texto. Si les dan la gestión, lo que puede hacer la entidad de gestión es gestionar todos los contenidos, aunque no les hayan autorizado los titulares de derechos. Y los titulares de derechos tienen un opt-out, es decir, pueden salirse del sistema. Es decir, yo gestiono todo para dar seguridad al mercado, pero si no está de acuerdo el titular de derechos, se sale del sistema. Y la tercera opción, que es la que yo defiendo, es ir a un sistema de gestión colectiva obligatoria, sustituir un derecho exclusivo por un derecho de remuneración. Nada de pedir licencias y estar negociando el precio. Aquí se puede usar los contenidos para todo el proceso de inteligencia artificial y esto favorece el desarrollo tecnológico y no quedarnos al margen de los avances ultra rápidos de Estados Unidos y de China y Japón, pero que haya una compensación equitativa.
fijada por ley. O negociable, pero negociable dentro de unos términos, ¿no? De gestión colectiva obligatoria. Nada de negociar los grandes grupos mediáticos, negocian las entidades de gestión. Y negocian las entidades de gestión de los autores, de los editores, de los productores y de los intérpretes. De manera que el pastel se reparte entre todos. Es la idea del value chain, de la cadena de valor. Aquí hay un uso parasitario en sentido muy amplio. Bien, pues si hay, para evitar el enriquecimiento injusto de los sistemas, de quienes tienen los sistemas de inteligencia artificial, que esos ingresos, que son muchos porque se han democratizado y todo el mundo ya utiliza el ChatGPT, el Midjourney, el OpenAI, pues todo este Stability AI, pues que esos ingresos se repartan entre todos. ¿Bien? Eso es lo que ha pasado con plataformas digitales, es la última solución y aquí puede. Y un minuto y ya de verdad termino con el output. Se protegen. Bueno, primero, si no hay reproducción expresiva, hay infracción. A lo mejor han visto en El País, ya saben que El País está dando bofetadas a la Universidad de Salamanca, a diestro y siniestro, bueno, al rector y de paso a todos los demás. Y de paso, pues había un problema porque unos profesores de historia han hecho un cómic del cielo de Salamanca y han utilizado un sistema de inteligencia artificial abierto, chileno, y le han dicho, queremos unas imágenes de esta manera, ¿no? Y luego las han retocado. Pues bien, la sectorial del cómic, los autores del cómic han montado en cólera contra la Universidad de Salamanca, alegando que no se están utilizando contenidos. Además, la Universidad de Salamanca es usuario de un sistema de inteligencia artificial. De las imágenes, y además hay prompts, es instrucciones. ¿Bien? Con lo cual no hay ningún tipo de infracción. Éticamente, bueno, si nos elevamos a la ética ya podemos decir muchas cosas, pero jurídicamente no tiene razón de ser. Entonces, ¿hay infracción? Pues puede que no la haya. Pero es que tenemos que ir caso por caso. Por eso un sistema de gestión colectiva obligatoria, un derecho a remuneración, todo el mundo contento. ¿Y lo que genera la inteligencia artificial se protege por derecho de autor? No. No pueden ser creadores, no tienen la condición de creador. Hay ya varios casos. La Copyright Office de Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que solo puede ser creador el ser humano y que, de luego, no va a pasar el filtro de registro. El derecho de autor no necesita registro, pero puede ser la prueba del algodón, pasa o no pasa. Otra cosa es el uso instrumental de la inteligencia artificial, que es el caso de Salamanca. La llamada prompt engineering, la ingeniería de instrucciones. Bien, si se demuestra que se usa la inteligencia artificial para crear un contenido con unas instrucciones muy precisas, sí hay derecho de autor. Para quien use la inteligencia artificial, igual que se utiliza el software de forma instrumental. Ahí sí. Si es una creación o una producción, no creación, estrictamente autónoma de inteligencia artificial, no habrá derecho de autor. Y entonces aquí el Parlamento Europeo, en una resolución 2020, dijo, bueno, hay que buscar un nuevo derecho. Yo propongo que sea un nuevo derecho conexo. Si se protege a los productores de grabaciones audiovisuales y musicales, bueno, puede estar ahí, porque está relacionado con el mundo de la cultura, la ciencia y el entretenimiento. Y si no, crear un nuevo derecho sui generis, solo para ese tipo de producciones que no creaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y discúlpame, Epa. Gracias a todos. A continuación tiene la palabra el profesor Portellano. Muchas gracias. Buenos días, decano. Constituye para mí un honor estar en una prestigiosa facultad de una de las más prestigiosas universidades de España. Mi agradecimiento, por tanto, a usted, a todo el equipo de Canal y a mi querida compañera, la profesora Berenés, por haber cursado esta invitación. La verdad es que estoy feliz, de verdad lo digo, de estar entre tan queridos compañeros. No creo que pueda ser tan brillante como mi compañero, el profesor Carbajo. Y además siento la presión de estar en una institución centenaria y, por tanto, no estoy seguro de estar a la altura. No obstante, haré mis mejores esfuerzos por no aburrirles el exceso. El tema que les propongo es la adopción de decisiones financieras en el seno del Consejo de Administración. Ya saben ustedes que se atribuye al profesor de filosofía norteamericano Kaplan en 1962 la primera formulación de la llamada ley de la herramienta o ley del martillo. Da un martillo a un niño y de inmediato descubrirá que todo necesita ser golpeado. Un año más tarde, el psicólogo también norteamericano Tomkins
señaló la tendencia de los trabajos a adaptarse a las herramientas, más que las herramientas a los trabajos. Y añadió, siguiendo la estela de Kaplan, si uno tiene un martillo, tiende a buscar clavos. 3 años más tarde, otro psicólogo, también norteamericano, Marlowe, remató, o mejor dicho, remachó la formulación afirmando, si lo que tienes es un martillo, todo te parece un clavo. Pues bien, tenemos una nueva herramienta, un nuevo martillo llamado inteligencia artificial. Y ese nuevo martillo ha detectado un sector repleto de clavos, el derecho de sociedades, y muy particularmente los órganos de administración en su proceso de toma de decisiones, incluidas y de manera muy prevalente las decisiones de carácter financiero. Es solo cuestión de tiempo que la IA llegue a la sala de reuniones de los consejos de administración, por referirme a la modalidad más sofisticada de órgano de administración. Si respecto al futuro mi pronóstico no es erróneo, 2 son las cuestiones centrales que deben ser objeto de escrutinio. La primera estriba en si es conforme a derecho que los órganos de administración en su toma de decisiones hagan uso de la IA. La segunda, en caso de que se responda afirmativamente la primera, es la relativa a los efectos jurídicos que se hagan o que se deriven de la intervención de la IA. Acomodaré mi análisis en consecuencia a esa estructura, comenzando por lo relativo a la licitud o no de hacer uso de la IA por el Consejo de Administración en su toma de decisiones. Los algoritmos ya se utilizan en los modelos de gestión propuestos por los denominados The Big Three, es decir, los 3 mayores asesores estratégicos en materia de inversiones, McKinsey, Bain y The Boston Consulting Group. Además, fondos y gestoras de fondos como BlackRock, Equity o MN ya utilizan IAs en la toma de decisiones financieras, en las due diligence, en los procesos de M&A, en las decisiones de compra de valores en los mercados. Por ello, lo que debemos preguntarnos es específicamente si la utilización de la IA en las tareas del Consejo de Administración es o no lícita. Ese interrogante probablemente hará pensar en el caso que se hizo célebre en el año 2014, cuando el grupo de capital riesgo Deep Knowledge Venture, con sede en Hong Kong, fue más allá al comunicar públicamente el nombramiento de un algoritmo llamado Vital como miembro de su Consejo de Administración. Este sistema IA, Vital, se nos decía, tenía derecho a votar en el Consejo de Deep Knowledge si Deep Knowledge debía invertir o no en determinadas sociedades, como lo hacían, de la misma forma que lo hacían otros miembros del Consejo de Administración que eran personas de carne y hueso. Vital, en consecuencia, fue considerado el primer ciberconsejero del mundo. Tras las decisiones exitosas, muy exitosas, de Deep Knowledge, gracias a Vital, sobre todo derivada de inversión en empresas biotecnológicas, otras sociedades designaron también sistemas de IA como miembros de su Consejo de Administración, muy en particular la empresa finlandesa Tietoevry. Pero con el paso del tiempo se reveló que Vital en realidad no era miembro del Consejo de Administración. Su estatus jurídico era el de asesor. Lo mismo sucedía en la empresa finesa. Hasta donde a mí me consta, todos los ordenamientos jurídicos societarios del mundo son antropocéntricos. En otras palabras, en todos los países se exige que en el órgano de administración solo se sienten personas físicas, bien porque tal condición es necesaria para ser nombrado consejero, o bien porque admitiéndose como consejeros a las personas jurídicas, y recuerden ustedes que la IA no tiene personalidad jurídica, se exige que nombren un representante persona física. Así pues, descartado que actualmente una IA pueda ostentar la condición jurídica de administrador, lo que nos interesa saber es si su análisis, conclusiones o recomendaciones pueden ser utilizadas por un Consejo de Administración. Pues bien, en España, desde luego, nada lo prohíbe. Y en el resto de los países miembros de la UE,
Parece que tampoco, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de la Unión en su estudio sobre la relevancia e impacto de la inteligencia artificial en el derecho de sociedades y en la gobernanza empresarial. Por lo que a mí concierne, no formo parte, y permítanme ustedes la licencia humorística, de la cofradía de los adoradores de las nuevas tecnologías. Es decir, no soy de los que piensan que el mundo, al menos en términos de felicidad del ser humano, va a ser mejor gracias a la IA. Al menos por el momento, en el futuro ya se verá. Pero tampoco soy de la cofradía de los haters u odiadores de las nuevas tecnologías. Por el contrario, soy de los que creen que la IA puede incrementar la eficiencia de nuestras empresas, y ello empieza por la toma de decisiones. El concepto de toma de decisiones corporativas se refiere a los procesos de toma de decisiones relacionados con las funciones básicas de los consejos de administración. Por supuesto que desde hace décadas ya se hace uso de programas informáticos que apoyan las decisiones. Pero hoy en día las técnicas y funcionalidades de las IAs permiten aplicaciones útiles y avanzadas de las empresas como la identificación de información relevante, coordinación de datos en tiempo real, análisis de tendencia, localización de previsiones financieras, monitorización de transacciones, diseño y análisis de posibles escenarios y un largo etcétera. A un nivel más general, el soporte de una IA puede racionalizar las decisiones del órgano de administración, algunas de las cuales, por cierto, requieren análisis de enormes cantidades de datos. Cuanto más compleja es una decisión, generalmente es mayor la cantidad de datos que necesita el órgano de administración para adoptar una decisión que se estime racional. El procesamiento de magnitudes considerables de factores para poder llegar a una decisión óptima puede ser difícil o muy difícil para los miembros de un consejo de administración. A menudo no están familiarizados con los datos o con el análisis o interpretación circunstanciada de esos datos. Y ello por no hablar del tiempo necesario para siquiera la mera lectura de los datos. Esto puede provocar que al final la documentación que antes de la reunión se ponga a disposición de los miembros del Consejo se limite a la simplificación de datos y variables. Ante estas situaciones, la IA puede acortar el tiempo necesario para el análisis de los grandes conjuntos de datos. Además, la IA puede detectar correlaciones y patrones ocultos tras las montañas de datos. Por todo ello, gracias a la IA, no solo se logra incrementar o se podría lograr incrementar la velocidad de toma de decisiones, y recuerden ustedes que en el ámbito mercantil a veces lo más importante es la rapidez, sino que además complementa los conocimientos y habilidades de los administradores, proporcionándoles un análisis claro de lo que revelan o se ocultan tras los datos. Pero hoy no acaban los beneficios de la IA en la toma de decisiones financieras. Existen otras potenciales ventajas, de entre las cuales yo me atrevería a destacar hoy dos. En primer lugar, gracias al análisis o recomendaciones de la IA, es posible defenderse mejor contra lo que los psicólogos denominan pensamiento grupal. Por mucho que al menos en las sociedades cotizadas se recomiende diversidad en los miembros de un consejo, lo cierto es que todo grupo humano que tiende a trabajar conjuntamente en pos de una visión común, en este caso dirigir una sociedad, acaba pensando y viendo las cosas, si no de manera idéntica, al menos sí parecida. La intensidad del debate se relaja en aras a la armonía del grupo y a la búsqueda del consenso, al menos la evitación de una fractura profunda o sistemática en el seno del Consejo. No estamos afirmando que, llegado al caso, un consejero no se atreva a expresar su opinión. Lo que queremos hacer ver es que, salvo en contadas ocasiones, los consejeros no defenderán a ultranza su posición cuando sepan o se intuyan que están en minoría. Y esa pérdida de incentivos puede acabar provocando que, para no ser acusado de tábano o moscón, se acabe tomando decisiones erróneas simplemente porque están apoyadas por la mayoría de los consejeros.
La segunda potencial ventaja que ahora queremos apuntar tiene que ver con la creciente importancia que están adquiriendo los stakeholders en la vida societaria e incluso en la propia anatomía del derecho de sociedades. Aprobada la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, cuando entre en vigor, que todavía no ha entrado, las decisiones de las empresas no solo habrán de tener en cuenta los intereses de los socios, sino también de los llamados stakeholders. Como consecuencia de lo dispuesto a la directiva, el legítimo objetivo de ganar dinero quedará muy condicionado y hasta maniatado por la obligatoriedad de adoptar todo tipo de medidas para asegurarse que las empresas y sus proveedores y toda la cadena de suministro respeten en cualquier parte del mundo, repito, en cualquier parte del mundo, muy concretas, pero amplísimas obligaciones con relación al medio ambiente y los derechos humanos. Pues bien, se ha dicho que la IA puede operar a modo de centinela que salvaguarda los intereses de los stakeholders y fortalece la confianza del mercado en que la empresa esté alineada con los nuevos valores que ahora se postulan para el derecho de sociedades. En efecto, la IA puede ser educada para integrar en su análisis en toda su extensión o solo imparte los intereses de los stakeholders, o puede ser educada para priorizar los intereses de unos stakeholders sobre los de otro, cuando, como sucede con frecuencia, dichos intereses no puedan ser satisfechos simultáneamente de manera completa o parcial. Una vez que hemos constatado que no solo no hay prohibición alguna de que el Consejo en su labor se vea asistido de una IA, sino que además su empleo puede incrementar la precisión y rapidez de la toma de decisiones, debemos pasar a la segunda de las cuestiones que antes apuntábamos: efectos jurídicos que se derivan del uso de una IA. Naturalmente, en estos momentos tan solo podemos o estamos en condiciones de entrever algunos de esos efectos. Para empezar, gracias a la capacidad de la IA para manejar y analizar muchos datos, buscar interconexiones, patrones y valorar todo ello en diferentes escenarios, será mucho más fácil acreditar que los administradores han actuado diligentemente, aun cuando, a pesar de todo, la decisión financiera haya acarreado pérdidas para la sociedad o no un nivel de los beneficios como el previsto. Como se sabe, haber dispuesto de una información suficiente es uno de los requisitos necesarios para que resulte aplicable la llamada Business Judgment Rule, o como lo denomina el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, protección de la discrecionalidad empresarial. Conforme a este precepto, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio sujetas a discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador actúe de buena fe, sin interés personal en el asunto, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. En cualquier caso, el uso de una IA no comportará una eximente automática de responsabilidad de los administradores. Nada. Absolutamente nada de lo hecho directa o indirectamente por los seres humanos es infalible. Tampoco la IA. La IA no es un dios. Puede haber fallos no solo en su adiestramiento, sino también en su diseño, en la incompletitud, sesgo o inexactitud de los datos que utiliza, etc. Además, puede ser objeto de ciberataques. Por ello, para que un órgano de administración pueda invocar el uso de la IA a los efectos de aplicación de la regla de protección de la discrecionalidad empresarial, deberá estar en condiciones de acreditar que la empresa ha sido diligente en la selección y monitorización del funcionamiento de la IA. Puede servir de parámetro lo establecido en el artículo 17 de la Directiva relativa a los mercados de los instrumentos financieros, traspuesta al artículo 178 del mercado de valores, por cierto, en línea con lo previsto en el artículo 53, antes invocado, de la llamada
ley sobre inteligencia artificial, que, como saben ustedes, en realidad es un reglamento. Mutatis mutandis, parecen medidas de diligencia razonables que las sociedades cuyos consejeros en su labor se vean asistidos por las IAs, en primer lugar, que hagan uso de IAs adecuadas a las actividades de la sociedad, a su tolerancia y aversión al riesgo y a las políticas aprobadas por la sociedad. En segundo lugar, que se establezcan sistemas y controles para que la IA no infrinja ninguna norma jurídica. En tercer lugar, que se hagan pruebas de uso de la IA. En cuarto lugar, que se supervise su funcionamiento. Y finalmente, que se establezcan medidas de seguridad adecuadas para evitar ciberataques. Del análisis y defensa que he hecho del uso de la IA para facilitar la aplicación de la regla de la protección de la discrecionalidad empresarial, no debe extraerse conclusión inversa. Lo que queremos significar es que el hecho de que no se haya hecho uso de una IA en un proceso de toma de decisiones no significa en modo alguno que no pueda ser aplicable la regla de protección de la discrecionalidad empresarial si se acredita que, de cualquier otro modo, el órgano de administración ha dispuesto en su toma de decisiones de información suficiente. Tampoco debe negarse que, a medida que se extienda el uso de las IAs en la toma de decisiones del Consejo, es posible que acabe convirtiéndose en un patrón o estándar de actuación, de tal manera que los administradores que no hagan uso de la IA tendrán que acreditar con mayor intensidad que los medios alternativos de acceso a información, teniendo en cuenta la empresa y las características de la decisión, eran suficientemente equivalentes al uso de una IA. De ello nos suministra una prueba las due diligence en los procesos de M&A. Ahora, en casi cualquier proceso de compra de empresa, de activos o de un paquete de control de una sociedad, se realiza previamente una due diligence. Si tras la adquisición hay un fiasco económico o no se ha hecho una due diligence, los administradores tendrán que hacer un sobreesfuerzo por acreditar que por otros medios tenían, antes de efectuar la compra, información suficiente sobre lo adquirido. En fin, todas las cuestiones que he puesto sobre la mesa sin duda se enriquecería si las combináramos con otros factores tanto como, o por ejemplo, los problemas que generan la llamada opacidad o black box de los sistemas de inteligencia artificial. Si la sociedad debe hacer público o no que sus consejos de administración utilizan una IA. ¿Cuál es el papel o qué papel debería cumplir la Comisión de Auditoría y Riesgos? ¿Es preciso contar en el Consejo de Administración con un consejero tecnólogo? ¿Necesitamos una nueva reforma legislativa o basta unas recomendaciones? ¿Y las recomendaciones cuándo? ¿Ahora, en fase temprana, o esperamos unos años para detectar todos los problemas que en la práctica se nos planteen? En fin, yo creo que son ustedes conscientes de que el desarrollo de todo lo anterior me llevaría mucho tiempo y creo sinceramente que ya he abusado de su paciencia. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora Muñoz Paredes, que había pasado ya... No había pasado, me habían pasado. Porque hay una mesa que se podía colocar aquí fácilmente también. En fin. Muchas. Voy a procurar ir rápido. Lo que pasa es que no sé por qué, me parece que no está saliendo bien. Vamos a ver, ¿eh? Porque no, los subtítulos no se han cargado. Siéntate aquí mejor. Bueno,
Sí, pero va muy lento. Sí, Si no, voy a yo lo sentarme avanzar por aquí. yo. El modo de presentación lo has puesto así para que vaya Pues entonces Marisa. voy a cambiarlo. Si sales un momentito, vuelves a dar al botón de presentación. Pablo. Sí, siempre lo haces tú, te lo Sí, agradezco. y Vale, ahora ya das aquí, estamos. aquí Ahí. abajo. ¿Dónde? Ahí, aquí, en esta pestañita abajo. Ah, aquí. Y ya te va bien ahora. Aquí Sí, dices. sí. No, si la cuestión es que va sacando los subtítulos poco a poco y prefería que fuera todo seguido, simplemente, da igual. Bueno, Pues mira, una cosa, si tú quieres, vas a diseño y en modo de presentación lo pones más rápido. Tú te Sí, era por no perder el tiempo. Pero bueno, vamos a ver si va bien así, porque ya vamos muy mal de tiempo y si no... Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a hablar de un tema que, bueno, pienso que puede ser más original que otros en materia de seguros, de lo que yo soy especialista podría ofrecerles. Para eso están mis publicaciones a las que pueden acudir y buscando por mi nombre aparecen volando. Bien, en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial al seguro hay muchos temas muy interesantes porque precisamente el seguro es una especie de banco de pruebas en el que se ha ido utilizando la inteligencia artificial desde hace unos años como derivación también del uso primero que se ha ido introduciendo en el ámbito bancario, porque de alguna manera el seguro siempre va un poco detrás del banco. Dentro de las aplicaciones más típicas de la inteligencia artificial al seguro están las que les pongo aquí que rápidamente podemos ver. El marketing dirigido, es decir, marketing personalizado, conociendo a través de perfiles los destinatarios a los que se puede dirigir la publicidad. Esto es lícito pero con límites porque se admite efectivamente el que se haga el marketing o la publicidad basada en perfiles siempre que no se usen datos confidenciales ni que se dirija a menores por el reglamento de servicios digitales. Por otra parte, en el ámbito de la selección de riesgos, el reglamento de inteligencia artificial, que realmente de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial al seguro solo afecta a muy pocas, sí, en cambio, se ha calificado ahí como de alto riesgo la selección de riesgos, o si se quiere, la selección de personas y la fijación de las primas que deberían adjudicársele en los ramos de salud y vida, porque se considera que son los más relevantes desde el punto de vista socioeconómico para las personas. Y hay que tener en cuenta aquí que gracias a los datos con los que se cuenta ahora de los potenciales clientes, sí se puede personalizar mucho más la prima y también el propio seguro que se le ofrece a una persona porque se cuentan, en definitiva, se cuenta con muchísimos más datos. Y esto, mientras que antes lo que se hacía cuando una persona iba a solicitar un seguro era de alguna manera sacar sus características más relevantes e incluirlo en una especie de piscina de asegurados con características más o menos homogéneas, actualmente se puede perfilar mucho más a cada persona hasta el punto de que se produce una granularización del riesgo, con el riesgo, digamos, de alguna manera colateral, de que personas que antes pasaban desapercibidas entre la masa de potenciales asegurados, ahora sí realmente llevan la etiqueta de personas de alto riesgo y pueden ser rechazadas por las aseguradoras. Es un problema que se está planteando en la práctica mundial. Por otra parte, en el ámbito de la fijación de primas, aunque gracias a que se puede perfilar mucho más el riesgo, también se puede pedir a cada persona una prima mucho más ajustada al riesgo que pretende trasladarle a la aseguradora. Es verdad también que con los algoritmos de fijación de precios se puede de alguna manera manipular el precio que se le puede pedir a una persona, no basado ya en características objetivas de su riesgo, sino pues en el fondo cuánto estaría dispuesta a pagar esa persona atendiendo a otros factores que son ajenos al riesgo, o sea, puramente subjetivos. Otra de las manifestaciones es el uso de dispositivos para el control del riesgo, que están difundidos en el ámbito de auto, menos en hogar por razones de intimidad, y también están difundidos en el ámbito de salud y de vida. En unos casos, pues actualmente pues a través del uso de smartphones pues es muy fácil controlar el riesgo a distancia. Eso afecta al seguro su propia esencia porque la aleatoriedad propia del seguro pues de alguna manera queda desdibujada
y también a los propios deberes de información de las partes, porque claro, antes la aseguradora se veía que estaba de alguna manera dependiente de la información que le podía proporcionar un potencial asegurado en la fase precontractual para decidir si contratar o no, en qué condiciones. Ahora va a contar con datos que el propio asegurado no es el que le proporciona, sino que puede tener por otras vías, y puede encima controlar el riesgo durante el curso del contrato, cosa que antes habitualmente no hacía. Esto cambia en la funcionalidad del seguro porque pasa de ser además un seguro que actúa a posteriori, una vez producido un siniestro, a ser un seguro que actúa con anterioridad a que se produzcan los siniestros, incluso pudiendo prevenirlos, o cumple actualmente una función preventiva, o por lo menos puede cumplirla. Esto no puedo entrar ahora, a afectar también al contenido de las obligaciones del contrato, porque va a haber casos en los que no se puede exigir al asegurado que comunique a la aseguradora algo que la propia aseguradora ha podido conocer por sus medios. Otro de los ámbitos en los que se aplica mucho la inteligencia artificial es en las comunicaciones con la clientela, ya antes de contratar y durante el curso del contrato. En la liquidación de siniestros se utilizan medios que hacen una liquidación más eficiente, más rápida y también más barata. También en los propios pagos de prestaciones por parte de la aseguradora, muchas veces ahora pueden ser prácticamente automáticos, y en el seguro vamos a ver ahora son pagos automáticos. También en el ámbito de prevención de fraudes, también en los seguros se utilizan smart contracts, y en particular en los que vamos a ver ahora. Y una de las, digamos, de las manifestaciones más claras de la aplicación de la IA al seguro es de alguna manera la progresión de fórmulas que ya existían, como los seguros basados en el uso, que ahora son telemáticos normalmente, los on demand, que son puramente seguros digitales, los paramétricos, que son en los que me voy a fijar más, y los embebidos, que son básicamente los seguros que se contratan de forma accesoria a otro contrato principal, que es el que realmente nos interesa celebrar. Cualquier contrato de, pues, por ejemplo, un transporte o el alquiler de un automóvil o la compra de un ordenador. Muy bien, entrando en el seguro paramétrico, y por favor me cortáis cuando sea la hora, que no quiero comerme el tiempo de mis compañeros. Es un seguro que es un seguro de daños, y se caracteriza porque la compañía se obliga a pagar al asegurado una cantidad de dinero que no se determina una vez producido un siniestro, sino antes, o sea, en el periodo precontractual es cuando se valora cuál puede ser el daño que puede afectar a una persona si se produce un siniestro. No un siniestro de forma genérica, no un incendio, una inundación, no. Un siniestro de una determinada intensidad, un huracán nivel 8, un terremoto nivel 6 en la escala de Richter. De manera que no es, digamos, un riesgo genérico el que se cubre, sino la posibilidad de que se produzca un evento de una determinada magnitud. ¿Y quién determina que se produce el evento de esa magnitud? Pues normalmente un tercero independiente que es acordado por las partes. Pues un centro sismológico, por ejemplo, en el caso de un terremoto. Es, por tanto, un seguro en el fondo muy sencillo, porque, digamos, la parte complicada es la que se produce en la fase precontractual, tratando de predeterminar el daño, pero una vez que se produce el siniestro cuya causación viene determinada normalmente por un tercero independiente, ya el pago es prácticamente automático, no se produce una liquidación de los daños. Entonces, precisamente por esta configuración de si se produce el evento, se paga la indemnización, es por lo que se considera que ese evento actúa como si fuera un gatillo. Por eso se utiliza en inglés siempre la expresión de trigger para referirse a ese parámetro que se fija que es el evento de una determinada cuantía. Tengo por aquí un ejemplo. Esto sería un caso de seguro de terremotos. Por ejemplo, en este caso se obliga al asegurador a pagar al asegurado 5 millones si se produce un terremoto de una magnitud 7 en una zona geográfica determinada en la que el asegurado tiene que tener algún tipo de interés, porque si no sería una apuesta. Entonces, depende de un tercero, en este caso un centro sismológico, el que se considere producido un siniestro o no. De manera que siempre hay dos elementos, ¿no?, en un seguro paramétrico: un evento desencadenante, fijado de la manera que hemos visto, y un mecanismo de pago, que se activa en cuanto se entiende producido el evento, de manera automática. Por eso los smart contracts se ajustan muy bien a este tipo de seguros. El evento desencadenante, en el fondo, es una magnitud concreta que hay que elegirla
un valor determinado dentro de una escala objetiva de valores. Aquí cualquiera de los de la escala de Richter, 6, 7, 8, el que sea, ¿no? En esa zona geográfica que hay que determinar también el contrato, se llama área de medición, tiene que haber algún bien físico u otro interés del asegurado. La indemnización se predetermina atendiendo a los daños que previsiblemente se le producirían al asegurado en caso de producirse el evento de esa cuantía y, por tanto, no es que sea una suma que se fija arbitrariamente como si fuera un seguro de vidas, sino que lo que se hace en el fondo es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de hacer una liquidación del siniestro y ahí averiguar los daños producidos, de alguna manera se predetermina qué daños se producirían al asegurado en caso de que se produjera un siniestro en esas condiciones. Esto, claro, tiene una virtualidad tremenda. ¿Por qué? Porque para grandes catástrofes, una de las grandes ventajas que proporciona este seguro es el cobro inmediato. Imagínense, pues, un tifón que arrasa miles de hectáreas. Pues claro, no es lo mismo para la recuperación de la zona el que los pagos sean automáticos que estén años liquidándose los daños uno por uno de los asegurados afectados hasta llegar a la liquidación del siniestro si no hay pleito mediante. De manera que esto es un artilugio muy bueno para la recuperación de zonas devastadas. Funciona así. He traído este esquema para que vean cómo se contrata en la práctica, porque nosotros, si tenemos, por ejemplo, el seguro de un hotel, podríamos, si se trata de un seguro normal, lo que aseguraríamos es el hotel. Aquí no, aquí solo lo que se determina es un área de medición en la que esté el hotel. Puede ser un círculo, un cuadrado, hay varias formas en la práctica. Entonces basta con que el evento se produzca en cualquiera de los puntos que están dentro del círculo, aunque no afecte directamente al hotel, para que se entienda que hay siniestro, aunque no haya afección directa del hotel. Esta es, digamos, una ventaja que tiene este seguro en el sentido de que da certeza, pero a la vez, claro, lo pone de alguna manera en cuarentena pensando, vale, y si su hotel no está afectado y por tanto no se ha producido un daño, ¿cómo opera esto en la práctica? ¿Cobra igual? Depende del contrato. Normalmente sí, salvo que la aseguradora, cosa que hacen en ciertos casos, prevean en el contrato que se reservan el derecho a pedirle al asegurado que pruebe los daños, no los daños sufridos, sino el haber sufrido un daño. Porque si fuera a probar los daños efectivamente sufridos, se llegaría a una liquidación de siniestro ordinaria y ese seguro no tendría ninguna ventaja. Por otra parte, una de las virtualidades de este seguro es que no se cubren solamente los daños directos que se producen en el hotel. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un hotel, pero puede haber algún proveedor cercano que sí haya sido afectado por el siniestro y el hotel y el dueño del hotel no. Pero si para él, el que ese proveedor le lleve todos los días la materia prima que necesita el hotel para su regular funcionamiento, se ve afectado de forma indirecta por el siniestro que sí ha afectado directamente al proveedor, es suficiente. Y eso puede ser cubierto por este seguro. Es un seguro, por tanto, muy bueno para cubrir los típicos daños derivados de interrupción de explotación. De hecho, si se acuerdan, durante la pandemia, el gran problema que se planteaba con los seguros multirriesgo es que solo cubrían los daños producidos en establecimientos comerciales cuando había un daño material del establecimiento. Es decir, la interrupción de beneficio no se cubría, en principio, si no derivaba de un daño material del establecimiento. Entonces, hay asegurados que reclamaron, pese a que la verdad es que las pólizas son generalmente así, reclamaron a los tribunales el pago de indemnizaciones por la interrupción de beneficios derivado no de un siniestro de los que están previstos en el contrato, no de un daño material, sino en el fondo de una decisión gubernativa que es el cierre de establecimiento, y reclamaron igual y la verdad es que encontraron bastante acogida en los tribunales. Pero, francamente, el seguro de multirriesgo, por lo que se refiere a la cobertura de interrupción de beneficios, no ampara esa solución. No voy a entrar en ello ahora y, por otra parte, ya he escrito sobre ello y es fácilmente localizable. Entonces, este es un seguro, en cambio, que sí es muy bueno a efectos, acabo ya, ¿no? A efectos de cubrir la interrupción de beneficios. ¿Por qué? Porque no se vincula
la cobertura, interrupción de beneficios a causa de un previo daño material del establecimiento. De manera que todos los problemas que se plantearon, que obligaron a los tribunales a hacer todo tipo de dibujos y a considerar cláusulas limitativas, las que en el fondo no lo eran porque no eran cláusulas en absoluto sorprendentes, sino cláusulas absolutamente comunes y repetidas por todos los condicionados multirriesgo. Sin embargo, con este tipo de seguros no hace falta acudir a ningún tipo de interpretación torcida para considerar que la indemnización es debida. Y podría hablar mucho más tiempo, pero prefiero terminar aquí y ya pues me quedo así. Vamos, quiero decir, puedo responder a las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias. A continuación tiene el turno de intervención del profesor Muñoz. Bueno, buenos días y lo primero es manifestar mi satisfacción por estar aquí. Es un honor en esta jornada, en esta semana de inteligencia artificial. No es una jornada, es una semana completa dedicada a la inteligencia artificial. Darle la enhorabuena a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla por organizar esto. Creo que es un buen paso y que ya es además su segundo año, por lo tanto espero que esto se instaure y se generalice para años posteriores. Por supuesto al decano, al equipo de Canal, particularmente a la profesora Brenes y por supuesto también al profesor Rafael de la Casa, que es el responsable, el director del área de Derecho Mercantil de aquí de la Universidad de Sevilla, que han tenido la amabilidad ambos de invitarme a estar aquí. Bueno, yo soy profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, como ustedes pueden ver. Además, soy of counsel de Grant Thornton. Grant Thornton es una consultora a nivel mundial. Tenemos no hago propaganda, tenemos sedes en 140 estados. Y hay un dicho dentro de Grant Thornton, si no hay sede de Grant Thornton en ese estado, no vayas, porque es un estado muy peligroso. Entonces, nosotros nos fijamos en dónde podemos ir. Yo trabajo con ingenieros desde hace varios años, aunque yo soy profesor de mercantil, he sido abogado de mercantil de toda la vida, de operaciones de my name, de órganos de administración, de concursal mucho, pero desde hace unos años me dedico a las nuevas tecnologías. Particularmente yo trabajo en tecnología de registro distribuido, tecnología blockchain, activos digitales, smart contract, etcétera. Y nosotros esto lo teníamos controlado y desde hace un año y pico aproximadamente estamos aplicando inteligencia artificial y esto empieza a darnos miedo. Y doy parte del descontrol en cierta manera que empezamos a ver de que ya empiezas a estar en un nivel de gestión de nuevas tecnologías, ya no solo como abogados, sino los propios ingenieros en que empiezan ellos a asustarse. Ellos tienen una regla básica que siempre te dicen: yo soy más de pedir perdón que de pedir permiso, porque ellos primero lo hacen y luego ya preguntan a ver si aquello estaba bien o estaba mal. Y claro, para un jurista como yo, pues me sacan un poco de mis casillas. Y entonces voy a tratar de analizar cómo se aplica la IA en el sector de los servicios financieros. Nosotros hacemos muchos proyectos para bancos, todo el sector bancario ya en España, además ya es público, todo el sector bancario, Santander, BBVA, la Caixa, y ya están ofreciendo y van a ofrecer servicios sobre activos digitales, no solamente sobre Bitcoin, etcétera, sino lo que llamamos las tokenizaciones que ahora explicaré. Están utilizando smart contract y en algunos de estos casos se están aplicando ya inteligencias artificiales. Hay varios informes que se han emitido últimamente, que yo recomiendo su lectura sobre este sector. Hay uno del Banco de España sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el sector financiero, hay otro del Fondo Monetario Internacional, cómo aplicar la inteligencia artificial en los servicios financieros, y hay uno muy preocupante que le preocupa mucho al BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, el banco de los bancos centrales, el que tiene, por ejemplo, el Comité Basilea y dicta las reglas sobre cuál es la capitalización adecuada y los riesgos, cómo se tienen que gestionar los bancos, sobre el papel de los bancos centrales en la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema financiero. Y entonces empieza a abrirse un debate, que este debate nosotros ya hace mucho tiempo lo teníamos solventado, nosotros creemos, y cuando hablo de nosotros me refiero a los ingenieros y yo, porque yo me voy haciendo cada vez más ingeniero. De hecho, si tengo que ir a la ANECA, empiezo a plantearme ya en qué comité tendría que ir a pedir la acreditación, si ya no sería jurídico, sino que tendría que ser más tecnológico. Y entonces, en este debate, si realmente debemos empezar a descentralizar la gobernanza de la inteligencia artificial, porque tenemos un problema grande, evidente, sobre esa gobernanza de la inteligencia artificial cuando está centralizada, porque se ofusca cuáles son los datos, se ofusca cuál es el resultado y se ofusca cuál es la manipulación, el uso que se hace de esa inteligencia artificial. Y hay muchas reglas, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial que se aprobó en la Unión Europea, en los high risks, en los altos riesgos de inteligencia artificial, lo que se pide es una máxima transparencia
que no estamos viendo que se quiera aplicar, porque en realidad cada una de las entidades de crédito tiene unos parámetros para delimitar cuáles son los servicios, múltiples servicios que puede prestar a sus clientes. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya se está utilizando en servicios bancarios para la detección y prevención del fraude, en chatbot conversacionales con los clientes y prestadores de servicios, en la adaptación de los servicios y de productos de inversión y de capitalización a los clientes, en la delimitación o análisis predictivo. Esto es tremendamente peculiar porque puede generar, y esto los bancos centrales tienen gran miedo, que pueda generar corridas en masa, porque ante eventos que pudieran llamar la atención, pudiera provocar que todas las inteligencias artificiales corrieran en masa hacia un mismo sentido, por lo tanto aceleran, fueran procíclicas, cuando justamente lo que el Banco Central lo que quiere es gestionar elementos que hagan anticíclicos este tipo de supuestos. Porque además también se detecta que la mayoría de y ya se ha hecho alusión antes a ello, lo ha hecho el profesor Carbajo, Fernando, y Pedro también ha mencionado algo, empezamos a tener una concentración de poder en las inteligencias artificiales y hay pocos proveedores de inteligencia artificial. Y estos grandes proveedores no son especialmente europeos o proeuropeos, sino que tenemos un gran problema con los norteamericanos o con los chinos, y esto puede provocar esas corridas de inversión o de desinversión en los mercados. Bueno, como ya se me ha comido media ponencia presentándome, pues voy a ir rápidamente a dar algunos conceptos básicos para que ustedes los puedan. Estos son redes. Las redes centralizadas que tiene usted en la izquierda es un banco, y aquí es donde un banco utiliza este tipo de redes. Las redes descentralizadas están al extremo de la derecha de su imagen. Las redes distribuidas están en el extremo derecho. Estas redes distribuidas permiten a todas las partes establecer relaciones entre ellas, peer-to-peer. Y estas redes distribuidas evitan los hackeos y la manipulación, porque cada vez que se añade información, esta información se distribuye entre todos los miembros de la red. Para esto, por ejemplo, utilizamos la tecnología de registro distribuido que llamamos blockchain. La tecnología de registro distribuido tiene algunos parámetros muy interesantes para aplicarlos en el uso de la inteligencia artificial, y es que la información se crea bajo bloques, y estos bloques, una vez que se añaden en la cadena, eso pues se llama blockchain, cadena de bloques, ya no se pueden manipular. La tecnología blockchain tiene una información que es no manipulable, inmutable, trazable y auditable. Por lo tanto, esto nos da unas ventajas para poder ver de dónde vienen los datos de entrenamiento de las inteligencias artificiales, hacer un seguimiento, una correlación y auditar, ver si ha habido sesgos o algún tipo de manipulación, porque, insisto, una vez que introducimos la información dentro de un bloque, ya no es manipulable. En la tecnología blockchain podemos crear activos digitales. Los activos digitales tienen una peculiaridad que pueden ser descentralizados, y para esto utilizamos lo que se llaman wallets. Las wallets son donde registramos nuestro billetero, nuestra cartera, nuestro llavero, donde registramos las claves de acceso a esos activos digitales. Tienen varias peculiaridades que no le gustan a algunos legisladores, pero tienen otras que sí. Por ejemplo, la Agencia Tributaria está emocionada con este tema, por lo que vamos a poder aplicar con esta tecnología. Y digo que está emocionada porque lo sé, porque estoy prestando algún tipo de asesoramiento a la Agencia Tributaria, y, por ejemplo, ya se ha presentado un proyecto para determinar el embargo de este tipo de activos. Dejo claro que hay activos de este tipo que no son embargables, no son realizables si no hay una colaboración del titular, y por lo tanto suponen un desafío a cualquier ordenamiento. De hecho, hay gente que dice que se ha cambiado parcialmente el concepto de propiedad, porque ya hay una propiedad absoluta, ya no es una propiedad que necesita el reconocimiento del Estado. Un activo que yo tenga una wallet llamada autoalojada, solo la gestiono yo, solo tengo acceso yo a ese tipo de activos, nadie puede tener acceso salvo que me torture y me saque mis claves. En Madrid ha habido algún secuestro de algún bitcoiner que presumía de tener bitcoin, le han metido en su casa, lo han apalizado para sacarle las claves. Pero claro, esto es un Estado de Derecho, eso legalmente aquí no se puede hacer, ni siquiera la policía. Tú puedes saber quién tiene activos de este tipo, pero puede que no puedas sacarlos, y esto caracteriza. Pero esto también permite la descentralización, permite que no concentremos, permite la autonomía, las relaciones peer-to-peer que estaban aquí en estas redes distribuidas. La gente puede tener relaciones peer-to-peer y, por tanto, controlar o darle plena transparencia a todo este sistema. Llegamos a los smart contracts que ha mencionado la profesora Muñoz Paredes. Y los smart contracts son tremendamente eficientes, pero son tontos, no son inteligentes. Los smart contracts son código autoejecutable, que se ejecuta en los términos que cada uno programemos. Podemos programar los smart contracts como queramos. Hacemos miles de smart contracts. Yo, que soy un jurista, no sé programar, pero ya puedo programar porque utilizo inteligencia artificial para programar, para que la inteligencia artificial me dé un código. Cuando el contrato es muy complejo, viene un ingeniero a revisarlo. Y digo contrato, pero en realidad los smart contracts son prestaciones que se autoejecutan en función de eventos.
Y estos smart contracts que se autoejecutan necesitan un evento que lo desencadene. Y un evento puede ser otro smart contract, pero muchos smart contracts maman datos o extraen datos, minan datos de fuera. Alguien tiene que decirle al smart contract, actívate. Por ejemplo, busca un buen producto de inversión o busca un buen banco que me localice una buena oferta de préstamo para que yo vaya a comprar. ¿De dónde vienen esos datos? Cuando el dato no viene de la propia blockchain, decimos que tenemos que acudir a un oráculo. Y estos oráculos tradicionalmente han sido personas que te han dado un dato, incluso un notario te puede dar un dato. El fallecimiento de una persona que desencadena la distribución de tu patrimonio hereditario. Eso puede ser una persona, puede ser una puede ser un IoT, es decir, aparatos externos que me manifiestan un dato externo. Por ejemplo, si llueve o no llueve. O puede ser, por ejemplo, otro smart contract. Pero ya empezamos a programar smart contract en que el desencadenante lo activa una inteligencia artificial. Y esto es lo que da miedo. Porque a veces el desencadenante se produce contra lo que inicialmente habíamos previsto, pero ha adoptado una respuesta que parece más inteligente de la que han establecido y programado los propios programadores o desarrolladores del smart contract. Y por lo tanto, ya se ha salido del ámbito de su control. Y eso ya está ocurriendo. Porque el smart contract, insisto, se va a ejecutar en los términos que digamos, pero para ejecutar se necesita algo de dentro de la red o necesita algo que lo activa, ese oráculo exterior. Como tenemos smart contract, empezamos a crear, esto con Pedro ya hemos tenido alguna discusión, empezamos a crear organizaciones autónomas descentralizadas que invaden el derecho de sociedades. Las organizaciones autónomas descentralizadas son organizaciones de sujetos que se manejan bajo decisiones basadas en smart contract y cuando hay que adoptar decisiones nuevas se votan. De hecho, nosotros tenemos por cierto, no son ilegales, lo que son es no reguladas. Otra cosa es qué hay detrás y lo que se aplica. Y cuando te encuentras con una DAO, a veces se aplica la teoría de la sociedad irregular y hacen responsable a todos los miembros de la organización autónoma descentralizada. Hay organizaciones autónomas descentralizadas que funcionan sin órgano de administración. La Junta vota, los miembros que tienen token votan y se autoejecuta por smart contract la decisión que han votado todos los miembros, los llamados token holders de las DAO. Manejan ya miles de millones, están en cualquier tipo de sector. Aquí en España hay muchas DAO ofreciendo servicios o clientes que buscan los servicios de la DAO. Y el problema es cuando empezamos a añadir inteligencia artificial en la toma de decisiones de las DAO, porque ya no responde a un interés social o colectivo común, sino al propio interés que le hemos marcado, es decir, a ese interés que teóricamente tendría dado por encima del interés de sus participantes. Y entonces privamos a los sujetos de la gestión de la DAO y se la damos a una inteligencia artificial. Y aquí es donde la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ya el deep learning nos da alguna sorpresa, la inteligencia artificial generativa nos da alguna sorpresa aún mayor en la toma de decisiones. Los fundamentos de las DAO los tienen aquí, podría reiterarlos. Básicamente es una gestión democrática, hasta que viene la inteligencia artificial, es absolutamente descentralizada. De hecho, hay DAOs que no sabemos quiénes están detrás y operamos con ellas y son absolutamente transparentes y de código abierto. Esto es la mayoría de las DAO. De hecho, aquí se produce la vampirización. Hay gente que coge una DAO y la copia y construye una idéntica y le añade alguna virtud que no tenía la anterior para competir con ella. Bueno, para ir terminando esta parte, no sé cuánto me queda. 3 minutos. 5, vale. Dentro de la tecnología, esto es muy importante, dentro de la tecnología de registro distribuido podemos tokenizar. Tokenizar significa representar en un registro distribuido cualquier valor o derecho. De esto vine a hablar en Sevilla hace 6 meses, porque estamos intentando mover al gobierno español, bueno, al legislador, para ver si aprueba una ley como la francesa que nos permita tokenizar los llamados documentos de comercio transferibles, la letra, el pagaré, el conocimiento de embarque, las pólizas de seguro al portador, la carta de porte, etcétera. Porque Francia ya lo ha regulado, lo tiene en vigor y ya hay gente que nos está pidiendo que empecemos a aplicar esta tecnología para sustituir el papel por el activo. Y entonces, el activo digital. Entonces, la tokenización es la representación de valor, un derecho dentro de un registro distribuido. A través, Fernando también antes habló de los tokens, por ejemplo, de los NFTs que se aplican para el tema de la propiedad intelectual que efectivamente se están aplicando. Entonces, aquí lo que me permite es utilizar activos digitales a los que les aplico toda esta tecnología, incluyendo los smart contracts. Y, por lo tanto, puedo introducir toda una representación de activos dentro de una tecnología de registro distribuido. Por cierto, por si no lo saben, ya se están tokenizando aquí en la Unión Europea acciones o bonos, por ejemplo, en Alemania.
Luxemburgo está a punto de aprobar una ley y en España ya existe, pero nos falta un detalle técnico que la CNMV lleva retrasando un año y que posiblemente en noviembre o diciembre ya tengamos, que es la creación de unas entidades que se encargan de llevar este registro, a las que se llama ERIR, Entidad Responsable de la Inscripción y el Registro de los Valores Tokenizados. Pero si ustedes son seguidores del derecho de sociedades, se darán cuenta que está modificada la ley de sociedades de capital y las acciones se pueden representar mediante títulos, anotaciones en cuenta y en sistemas de registro distribuido. Ya está modificado desde el año 2023. En Alemania ya se está tokenizando acciones, ya he visto tokenización de acciones. Y llegamos a las finanzas descentralizadas, es donde quería llegar, pero ya se me va a acabar la ponencia. Las finanzas descentralizadas son, como su propio nombre indica, es un sistema financiero que se crea, básicamente descentralizado. De hecho, la Unión Europea, que está entrando en vigor, el día 31 termina de aplicarse el reglamento de mercado de criptoactivos, no se ha atrevido a regular las finanzas descentralizadas, pero el otro día ya la CNMV ha declarado en una conferencia que todos los supervisores de la Unión Europea tienen un documento de un MiCA II. Ese MiCA II va a aparecer, un reglamento de mercado de criptoactivos, segunda parte, va a aparecer este año para regular las finanzas descentralizadas y regular las DAO, porque se le están yendo por todas partes. Confieso que en Madrid porque es lo que yo conozco, ya hay empresarios que no van a pedir dinero a los bancos, están yendo aquí. Están yendo a finanzas descentralizadas y se están convirtiendo en una severa alternativa tan buena, que el BIS le ha dicho a los bancos tenéis que entrar. Pero es una alternativa para ricos, porque cuando tú entras aquí a pedir un préstamo, ¿vale? Cuando tú entras aquí, aparte, la parte de abajo, te piden un colateral del 140%. Y, por tanto, eso solo lo pueden dar los ricos, porque además ese tipo de colateral está basado en criptoactivos. Pero este tipo de plataformas son absolutamente descentralizadas, son anónimas. Tú no tienes una contraparte contractual. Tú no sabes quién te presta y a quién prestas. Hay gente que viene y pone dineros aquí en una base, en un pool, y hay otra gente que viene a pedir el dinero. Pones tu colateral y si no pagas el préstamo, se ejecuta el colateral. Y esto ya empiezan a introducir mecanismos de inteligencia generativa para gobernar estas plataformas y sustituir la voluntad de los token holders. Y lo mismo ocurre con los exchange, por ejemplo, y con esto termino. Los exchange son automáticos, las casas de cambio, que son actividades de licencia previa, tanto las casas de cambio como las financiadoras anteriores. Sin embargo, como son absolutamente descentralizadas, el mercado de criptoactivos ha dicho no necesitan licencia, siempre que sean absolutamente descentralizadas, porque la gente entra aquí por su voluntad y, vean, lo que se utilizan son cuentas escrow, pero que se automatizan con smart contract y que se gobiernan parcialmente con inteligencia artificial. Aquí me quedo. Muchísimas gracias, Alfredo. Acabas de decir en 20 minutos lo que yo necesitaría en 2 horas. Muchísimas gracias. A continuación, Pablo Santayón. Muchas gracias. Soy incapaz de hablar tan rápido como Alfredo, pero voy a intentar no comerme demasiado el tiempo que tengo que hay establecido en el Congreso para el café, pero sí que creo que es necesario dar las gracias al decano, a la facultad, a la universidad, al profesor también Rafael Lacasa y, por supuesto, pues a la profesora Brenes Cortés pues por invitarme pues a participar. Además, me invitó precisamente aquí en Sevilla, en la otra universidad, saliendo de otro evento y me hizo mucha ilusión y lo agradezco muchísimo. Antes me fijaba cuándo fue la fundación de la universidad. Año 1518, claro, hace 500 años o 506 años, para ser más precisos, pues los juristas de aquella época, pensando en inteligencia artificial, pensarían que es magia pura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasará dentro de 500 años? Si es que el ser humano todavía sigue en la faz de la Tierra, pues posiblemente los seres humanos habremos quedado, desgraciadamente, disminuidos por estas inteligencias artificiales. Lo que sí que creo que van a posiblemente desaparecer dentro de un tiempo son la banca tal como la entendemos. Yo precisamente voy a poner el foco en las entidades financieras con los sistemas de inteligencia artificial y precisamente me ha venido muy bien las intervenciones del profesor Muñoz y también del profesor Portellano para anclar, digamos, lo que quiero decir, incluso ahorrar algunos elementos que ellos han comentado también. En primer lugar, yo lo que voy a tratar básicamente es la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial al sistema financiero y, sobre todo, la paradoja que se da cuando hablamos del reglamento de inteligencia artificial y el artículo 53, que ya ha sido comentado,
en una inteligencia artificial encargada de vigilar lo que hacen otras inteligencias artificiales. Y ese paradigma que ha comentado Alfredo sobre el riesgo que comporta la excesiva centralización y concentración de los sistemas de inteligencia artificial. Por eso, una de las soluciones que ya avanzo es que el Machine Learning va a permitir esos sistemas cuyo control, como también ha recordado el profesor Portellano, bueno, derivan también deberes de diligencia, ese despliegue tecnológico en la sociedad mercantil, pues hay cierta flexibilidad de plantear sistemas de Machine Learning que permitan distribuir los riesgos y, a su vez, detectar y mejorar la toma de decisiones, en este caso de las entidades financieras, que es lo que yo me voy a focalizar. Claro, el sector financiero tiene un contexto muy determinado por la cantidad de normas. Es posiblemente el sector de la economía o de los sectores de la economía más vigilados y tiene que hacer frente a un volumen de normas excesivo. Es decir, el compliance o el cumplimiento normativo bancario comporta riesgos de incumplimiento. En este sentido, la inteligencia artificial, que en el fondo es un nombre de marketing, un nombre marketingiano, vamos a hablar de subsistemas o sistemas más concretos, como la inteligencia artificial generativa, que comentaba el profesor Carbajo. O sea, hay muchos productos o muchos servicios. Yo me voy a atender solamente a lo que es el Machine Learning para reducir el coste del compliance y optimizar la toma de decisiones bancarias financieras. Sobre todo, donde más se está aplicando es en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Básicamente, la ONU, por ejemplo, en el año 2020 estimó que la cantidad de dinero blanqueado globalmente en un año es de en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto mundial. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros, de dólares, ¿no? Y la magnitud y la relevancia de estos costes económicos y reputacionales para las entidades financieras que se ven envueltas en estos casos, pues he puesto aquí algunos ejemplos. El Danske Bank fue multado con 2.000 millones de dólares el año pasado, Credit Suisse tuvo que pagar 234 millones de dólares hace 2 años, HSBC también una multa muy cuantiosa de 85 millones. O sea, quiero decir que estamos hablando de que estos riesgos económicos, estos costes de hacer un compliance erróneo o con una derivación de responsabilidad a sus órganos administrativos tienen una implicación económica y, en este caso, yo, sin ser tampoco, como el profesor Portellano ha dicho muy bien, sin ser tecnooptimista ni tampoco tecnopesimista o tecnófilo tecnófobo, desde luego el Machine Learning aplicado a las entidades bancarias puede evitar muchos de estos elementos, ¿no? Sobre todo en cuanto a los informes de actividades sospechosas. Como también ha dicho el profesor Muñoz, el riesgo de esta proliferación de sistemas de activos virtuales, plataformas descentralizadas, hace que los bancos tengan muchas dificultades de intentar vigilar simultáneamente lo que está pasando en toda su red de clientes, proveedores, sucursales, entidades afiliadas, y esto hace que pues, sea muy difícil aplicar lo que están aplicando actualmente, que son parámetros muy predefinidos, ¿no? Usan inteligencia artificial, pero no ese Machine Learning que permita hacer más fácil la vigilancia, ¿no? Por lo tanto, fijaros aquí en un ejemplo, ¿no?, de unas operaciones que son transfronterizas, con uso de cómo se mueven los flujos de datos bancarios y los flujos de dinero, de pagos a nivel transfronterizo, electrónico, digital, programable o no programable, pues estamos hablando de que al final, en términos de blanqueo de capitales, que al final estamos hablando de casi el 5% de la economía mundial se va en estas cuestiones con el riesgo asociado de incumplimiento y de riesgo reputacional y de coste de multas, infracciones de todo tipo, pues estamos hablando de que cuando hay varios países y hay varias tecnologías, hay varios tipos de entidades de crédito, bancos tradicionales, proveedores de servicios de pago, entidades de dinero electrónico, prestadores de servicios de criptoactivos, prestadores de servicios de custodia de wallets. Es decir, estamos hablando de una red muy compleja que el banco hoy por hoy no tiene una capacidad tecnológica, pero sí que la puede desarrollar. Y si incluimos inteligencia artificial en todos estos flujos, pues posiblemente se puede ayudar al banco, ¿no? ¿Cuál es el problema del que se aprovechan los blanqueadores de capital, ¿no? Básicamente la complejidad que tiene esa red, el volumen de los datos, la rapidez, la instantaneidad de los datos y al mismo tiempo también que son tecnologías muy emergentes
que permiten la anonimización de algunos de los procesos de pago, ¿no? Por tanto, se pierde la trazabilidad y esto hace que los bancos tengan dificultad al final de hacer un SAR, un reporte de actividades sospechosas realmente efectivo, ¿no? Y en un tiempo además adecuado. Entonces, si esto se deja en manos de equipos humanos en última instancia, que en última instancia siempre tiene que haber un humano, pero en los procesos de decisión es verdad que se puede sustituir el componente humano, en cierto modo, ¿no? Entonces, ¿cuál está la clave al final? Es que el Machine Learning, que ahora voy a explicar algunos de los modelos que se están planteando, permitiría mejorar la capacidad de detección y prevención de delitos relacionados con actividades financieras, evitando el encorsetamiento que en la banca generan esas estructuras de reglas prefijadas, esos protocolos bancarios, esas reglas prefijadas, basadas sobre todo en datos estructurados. Entonces, cuando estamos en la economía digital y los paquetes de datos están completamente desestructurados, la inteligencia artificial puede ayudar al humano a estructurar esos datos para tomar una decisión. Por lo tanto, permitiría gestionar el volumen de datos menos estructurados, estructurarlos para tomar decisiones que en última instancia tienen que ser humanas, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Portellano, es decir, que al final, en última instancia, la decisión y la responsabilidad, salvo que se cambie el derecho de personas y cambiemos el Código Civil y se incluyan personas electrónicas robóticas, pero en principio, salvo que no vayamos en esa línea, en última instancia la responsabilidad es personal, ¿no? Y persona, en última instancia, personas jurídicas, pero personas naturales, físicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que los modelos tradicionales, y aquí pongo un dato muy curioso, los modelos tradicionales que se están aplicando en las entidades financieras presentan índices de falsos positivos, en casos de infracción de blanqueo, superior al 98%. Este dato está un poquito desactualizado, pero posiblemente se haya mejorado, pero es muy alto, ¿no? Y esto implica, consecuencia, gran pérdida de tiempo y esfuerzo en reclasificar todos los expedientes, todos los archivos y todo el filtrado de datos del banco, y sobre todo que los sistemas que aplican actualmente los bancos se basan en ficheros de carácter individual, es decir, al final el cliente concreto, ¿no? Con una identificación concreta. El problema es que los grandes esquemas del crimen organizado lo que usan es todos estos esquemas superdistribuidos y superdigitales para intentar evadir, digamos, la detección fácil que tiene el banco a la hora de revisar sus procedimientos. Con lo cual, los sistemas actuales tienen una incapacidad a la hora de aplicar sus métodos para interpretar comportamientos concertados colectivos del crimen organizado. Entonces, con el Machine Learning y con esas tecnologías que están ahora emergiendo, esto se puede predecir y con patrones estadísticos. Y es mucho más sencillo para los directivos de un banco y sobre todo para el equipo de compliance llegar a tomar estas decisiones. Claro, fijaros que además tenemos un componente muy interesante, que es la IA generativa fraudulenta. Es decir, hay IAs generativas que ya permiten, y ya ha pasado en algún caso en el mundo, generar identidades sintéticas. Es decir, simulando usuarios, clientes, personas reales y cuentas bancarias y ejecutar transacciones, ¿no? Entonces, esto es muy... y de alguna manera usando incluso herramientas biométricas, ¿no? Con lo cual estamos al final en una serie de tecnologías. Aquí pongo dos estudios muy interesantes, uno del 2019 que dice la inteligencia artificial podría derrotar la seguridad biométrica. Entonces al final estamos hablando de que ya hay IA generativa capaz de suplantar, emular, simular comportamientos, incluso datos de carácter biométrico personal. Entonces, esto pues, también lo tiene que tener en cuenta. Aquí pongo el ejemplo de WormGPT, o sea, es decir, dentro de la Darknet, que es el 80%, el 90% de Internet, es ese Internet oscuro, donde hay aplicaciones que ya permiten realmente hacer este tipo de ilegalidades, ¿no? Entonces, los bancos tienen realmente pues, mucho problema con este tema, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo hay un factor que no podemos desdeñar, que es básicamente la proliferación de normas. Sobre todo en el campo del derecho mercantil bancario, del derecho mercantil tecnológico, tenemos la construcción del mercado único digital, que lo que hace es generar muchísimas normas para crear un mercado único digital,
el reglamento de identidad digital con los prestadores de servicios de confianza y cómo se integra en el sistema bancario, el reglamento sobre pagos inmediatos, que obliga a partir del próximo año pues, a la realización y recepción de transferencias inmediatas de los pagos. Es decir, estamos hablando de que los bancos y las entidades financieras tienen que atender las peticiones de los clientes en menos de 10 segundos. Y esto, a partir del próximo año, vamos a tener nosotros derecho en virtud de este reglamento europeo. No sé si va a haber capacidad de invocar este reglamento y de aplicarlo en la práctica, ¿no? La Autoridad Bancaria Europea, de hecho, ha advertido de que la aplicación de este reglamento en su última instancia concluiría que los pagos inmediatos, de por sí, actualmente ya en el 2024, presentan tasas de fraude aproximadamente 10 veces superiores de media a las transferencias convencionales. Por lo tanto, el próximo año, si esto va increciendo, pues nos vamos a encontrar con mayor riesgo de estos pagos automáticos, instantáneos. Y luego está el tema del Open Finance, que realmente es lo que va a alumbrarse con la Directiva de Servicios de Pago 3, que va a sustituir a la Directiva del Open Banking, que es la Directiva de Servicios de Pago 2, que sería el círculo más pequeño, que es lo que ahora mismo tenemos con los proveedores de servicios de pago para iniciación de pago, ¿no? Claro, todo esto se va a ampliar, lo que son los paquetes de datos que van a tener que estar interconectados, que van a tener que ser accesibles, que van a tener que poderse iniciar su descarga de manera abierta, pues no van a ser solamente cuentas de pago. Estamos hablando de datos de solvencia empresarial, datos de préstamos, datos de inversiones, datos de pensiones, datos de seguro, datos de hipotecas, con lo cual estamos hablando de que el Open Finance va, dentro de un año o dos, o cuando ya esté, se pueda entrar en vigor la Directiva de Servicios de Pago 3, del Open Finance, el volumen de datos va a ser realmente masivo. Por lo tanto, no va a haber casi ninguna entidad financiera que, si no aplica inteligencia artificial, pueda visualizar siquiera lo que tiene encima, ¿no? Entonces tenemos la PSD3, que es realmente la pieza que va a transformar realmente del Open Banking actual, de la banca abierta, a las finanzas completamente abiertas, con lo que ello implica, ¿no? Y bueno, luego tenemos el euro digital, que es de momento un proyecto del Banco Central Europeo, pero que se va a incorporar en el fondo al eurosistema dentro de 2 o 3 años posiblemente, si lo aprueban las instituciones europeas. También va a tener un encaje ahí. El reglamento MiCA, por supuesto, con todas las disposiciones de las directivas de prevención de blanqueo de capitales, y todo el mundo criptográfico que va evolucionando. Es decir, hay técnicas ya muy avanzadas de anonimización, de mezcladores de activos virtuales para perder la trazabilidad, monederos totalmente autocustodiados que permiten la privacidad completa, herramientas como Tornado Cash, pero claro, nosotros ya tenemos un reglamento MiCA aprobado desde junio, que ya va a entrar completamente en vigor el 1 de enero del 2025, que ya incluye una prohibición en esta línea. En el artículo 76.3 dice: se impide la admisión a negociación de criptoactivos, de activos criptográficos que lleven incorporada una función de anonimización. Por lo tanto, ahí los bancos sí que van a la hora de interconectarse con estas redes distribuidas, con estos activos virtuales, van a poder invocar esta norma para evitar, digamos, tener que conectarse. Luego tenemos, por supuesto, todo lo que es las normas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la directiva y todas las disposiciones de blanqueo de capitales, que no voy a entrar. Pero la conclusión es que al final el volumen de normas va a obligar a los bancos a dar un salto tecnológico o a entrar en crisis, en una crisis que no tiene por qué ser una crisis bancaria, pero será una crisis de colapso tecnológico al no poder hacer frente al volumen de datos. Por tanto, no quiere decir que haya una crisis bancaria por custodia de sus depósitos bancarios, sino es que directamente la carga normativa, la emergencia de tecnologías va a hacer que colapsen a nivel tecnológico, o sea, desaparezcan los bancos y se tengan que reconvertir en grandes tecnológicas. Y, por tanto, ahí tenemos la tecnología regulatoria. La tecnología regulatoria hace que el compliance, el cumplimiento normativo tenga que hacer un salto para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y capacitar, pues, a todo el personal de compliance. Y ya simplemente quiero terminar, pues, con el reglamento de inteligencia artificial. Ya he mencionado que realmente el artículo 53 permitiría crear sistemas siempre bajo control y bajo responsabilidad de la propia entidad, pero en concreto la tecnología o el subsistema de inteligencia artificial sería el Machine Learning, el más apropiado, que es un subconjunto avanzado
dentro del amplio abanico que supone la inteligencia artificial para desarrollar algoritmos que permitan diseñar y construir sistemas inteligentes, y aquí está la clave, capaces de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia y de datos históricos para realizar una tarea sin necesidad de que los humanos lo programen explícitamente. Y aquí está la clave, que es que el propio sistema pueda seguir aprendiendo de manera dinámica a partir de la incorporación de datos masivos y de flujos de datos. Las soluciones son muy complejas, no podemos aquí entrar, hay muchos papers ya de carácter económico, carácter tecnológico, pero básicamente lo que se trataría es de generar modelos que estructuren, ahí está un poco el cilindro central, que todos los datos fragmentados se queden estructurados para que a partir de esos datos estructurados los algoritmos de aprendizaje automático puedan, de alguna manera, hacer un modelo que pueda implementar un sistema de compliance válido pues, para un banco, para manejar toda la complejidad y toda la proliferación que hay. Termino mi último minuto, mis últimos 2 minutos. Hay muchos modelos para hacer compliance bancario. La clusterización, que es el empaquetamiento de datos, el aprendizaje por refuerzo, el deep learning, es decir, todo lo que se llama machine learning, en el fondo son muchos servicios, muchas tecnologías, procesamiento de lenguaje natural, para intentar incorporar información que actualmente no se obtiene, la IA generativa, los modelos de lenguajes grandes, es decir, en el fondo sería interconectar, hacer interoperable en toda su red de banca digital para detectar dónde están los fraudes y cómo se cometen los ilícitos de todo tipo, ¿no? Entonces, por hacer un breve resumen, he hecho este cuadro simplemente que todo lo que hace un banco, que está en verde, calificación de riesgos, detección de anomalías, detección de patrones, monitorización de los clientes, filtrado de los clientes para selección, detección de fraudes, todo tiene ahora mismo su correlato tecnológico de machine learning. El problema es que todo esto tiene un coste de inversión, de conocimiento, de capacitación, de interconectar todo esto. Entonces, al final, los bancos, sí, existen las tecnologías, hay ingenieros informáticos y programadores y tecnólogos trabajando en todos estos nichos de mercado. El problema es que todo esto tiene un coste, habrá que pagarlo, nos lo van a pasar pues, por vía comisión, es decir, que todo esto no es gratis, y el problema es que todo esto al final va a tener una repercusión en los servicios o totalmente cambiar el modelo bancario para que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me quedan unos segundos. El Banco de Pagos Internacional, alarmado por esto, obviamente, es el banco de los bancos centrales, pues tiene varios proyectos un poco pues, para intentar generar unas plataformas donde los bancos hagan federaciones de datos con las autoridades públicas para que todos, de alguna manera, desarrollen capacidades comunes, es decir, que en el fondo hagan federaciones entre ellos y con las administraciones públicas y con grupos corporativos pues para intentar abaratar los costes en el fondo y los riesgos que implica centralizar la tecnología. Con lo cual, pues esto es un poco la conclusión de que yo creo que en un futuro esto es útil, pero la transición, como todo lo que pasa a nivel tecnológico, las transiciones son muy complicadas. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad. Antes de irnos al coffee break, quiero que me permitan volver a agradecerle a mis compañeros y amigos sus intervenciones, un altísimo nivel científico de la mesa. Yo no esperaba menos, sinceramente. Y también quiero que me permitan agradecerle su presencia a socios de despachos de aquí de Sevilla, a queridos compañeros y amigos, al decano de la Facultad de Medicina, Luis Capitán, a Manuel Pérez Arabia, letrado jefe del Consejo Andaluz de Médicos, de aquí de Andalucía también. Muchísimas gracias. Sé que estás asistiendo a todas y cada una de las mesas. Espero que te haya gustado la que hemos preparado con tanto. Muchísimas gracias.